Hola compañeros, bienvenidos a la socialización de nuestro protocolo de investigación, el cual tiene como nombre Cómo viven los egresados de las profesiones de la salud, sus relaciones al utilizar la inteligencia artificial generativa. Nuestro grupo conformado por Edison González, Sandy Pérez y quien les habla, Edison Ardila, de la mano del doctor John Vergel, hemos trabajado para la creación de este video. Espero lo disfruten. Queremos contarles sobre nuestro problema educativo. Lo que antes era impensable es hoy parte de la cotidianidad. La inteligencia artificial generativa pasó de los laboratorios a la práctica clínica. Nos preguntamos si esa formación se puede quedar corta, ya que la investigación se ha enfocado en el pregrado, dejando sin explorar lo que ocurre después del egreso. Nos plantea una dualidad entre la utilidad y la duda, ya que los nuevos profesionales usan la IAG como una herramienta, pero dudan en confiarle el razonamiento clínico. Es así como esa voz silenciada de los egresados no se ha indagado, ya que se desconoce si la exposición de la IAG en la universidad se traduce en un uso responsable y sostenible en el trabajo. Es por eso que queremos indagar cómo se vive ese reencuentro de la IAG como una herramienta en la práctica clínica. Al indagar sobre el estado del arte, nos encontramos con un cambio acelerado e incierto. La IAG se consolida como fenómeno educativo global, pero aún sabemos poco sobre cómo la viven los egresados en contextos reales y locales. Estos nuevos paradigmas, productos de la IAG transformadora en el modo de aprender y enseñar, nos ubican entre la promesa y la práctica. La literatura muestra beneficios claros, pero la mayoría de los estudios se centran en escenarios ideales o en estudiantes, no en profesionales en ejercicio. Estas tensiones pedagógicas y éticas surgen como dilemas entre integridad académica, dependencia tecnológica, privacidad de datos, formación insuficiente de docentes en competencias digitales. Esto nos ubica en esa gran brecha, esa voz ausente, producto de que faltan relatos de quienes ya egresaron y enfrentan a la IAG en hospitales reales, con limitaciones, dilemas éticos y decisiones clínicas sin supervisión. El horizonte está presente. El reto no es incorporar tecnología, sino formar profesionales críticos, éticos y autónomos capaces de usar la IAG como una aliada y no como un sustituto del pensamiento clínico. Después del ejercicio académico encontramos un vacío gigante en la literatura. Aunque crece el interés por la IAG, existen muy pocos estudios que exploren cómo la viven los egresados después del pregrado. Es así como nuestro problema de investigación tiene en cuenta a estos egresados en tensión, que confían en la utilidad clínica de la herramienta, pero temen por la pérdida del rol humano o la incertidumbre frente al juicio profesional. Esa brecha grande entre el aula y la práctica, producto de que se ha centrado la investigación en estudiantes y docentes, dejando por fuera las voces de quienes ya ejercen. Esas escenas cotidianas, esos dilemas reales como el del médico recién egresado, que se alterna entre su juicio clínico y utilizar la herramienta para resolver casos, ha generado preguntas que aún no tienen respuesta, como qué ocurre cuando el egresado aplica lo aprendido con la IAG bajo la presión del tiempo y la incertidumbre clínica, o cómo esa formación se convierte en un apoyo o en una carga. ¿Cómo justificamos nuestra investigación? Escuchando las historias detrás de la tecnología. Las cifras dicen cuánto se usa la IAG, pero no cuentan cómo se siente usarlos. Cuando un egresado se pregunta si utiliza la IAG para resolver un caso, comienza a escribir su historia. La indagación narrativa nos permitirá comprender cómo los egresados resignifican lo aprendido, la construcción de la experiencia, cómo los profesionales reinterpretan su aprendizaje. Estas tensiones éticas y emocionales se negocian cada día entre la promesa tecnológica y su responsabilidad. La indagación narrativa abordará esta complejidad considerando un enfoque tridimensional. No se trata solo de recopilar relatos, sino de entender cómo los egresados construyen su identidad profesional. Todo esto visto desde un paradigma interpretativo. Después de entender y comprender el tema y detectar estos vacíos, llegamos a nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo viven los recién egresados de las profesiones de la salud la relación con la inteligencia artificial generativa durante la transición de la formación universitaria a su práctica profesional? Con un objetivo claro que será comprender cómo los egresados de las profesiones de la salud narran y resignifican su experiencia con la IAG en su tránsito de la formación académica al ejercicio profesional. Para este punto somos conscientes que resolver nuestra pregunta de investigación no será una tarea fácil. El objetivo propuesto solamente se logrará indagando la experiencia de los egresados desde 3 lentes narrativos. Esto cobra importancia ya que comprender la relación de los egresados con la IAG va más allá de la tecnología. Implica aprender, adaptarse y reconstruir una identidad profesional. La teoría del adulto o la andragogia nos invita a escuchar cómo eligen aprender con la IAG, revelando su autonomía y su búsqueda de pertinencia en la práctica.
Digo, y el poder transformador de la experiencia, nos invita a preguntarnos cómo los egresados enlazan lo aprendido con los desafíos actuales del trabajo clínico. Y Holland, desde los mundos figurados, nos orienta a reconocer cómo los egresados negocian su identidad entre la innovación, la ética y la práctica del cuidado. Esta amalgama de teorías desde la investigación narrativa nos va a brindar tres perspectivas que orientarán nuestra mirada. Estas teorías no buscan clasificar las experiencias, sino ayudarnos a escucharlas con mayor sensibilidad. En una síntesis integradora, las tres teorías dialogarán entre sí, ofreciendo una mirada integral sobre cómo los egresados aprenden y se transforman. En conjunto, ampliarán la sensibilidad para nosotros como investigadores narrativos al escuchar las historias de los egresados. No explicarán las experiencias, las acompañarán, las iluminarán y las reconocerán como espacios vivos de aprendizaje y sentido. Al utilizar la indagación narrativa como nuestra metodología de investigación, nos enfrentamos a un fenómeno tanto interesante como disruptivo. Jean Clandini, siendo la principal exponente de este movimiento, utiliza fundamentos epistemológicos mixtos. Desde la base constructivista, donde el conocimiento se construye a través de la interacción de los sujetos, pasando por el pragmatismo experiencial, donde esa temporalidad cobra sentido en la recolección de las historias, y el punto distintivo de esta metodología, que es el relacional, donde el investigador y el investigado co-construyen el conocimiento en esos datos que serán llamados textos de campo. Estos textos cargados de experiencia, con materiales que nacen de la relación investigador y participante y que conservan toda la esencia, los silencios y los contextos, y lo más importante, que nuestros investigadores se sientan identificados en estas historias. Los instrumentos de recolección o instrumentos narrativos serán notas de campo, textos encarnados por los investigados, así como diarios de reflexión, producto de la co-construcción del conocimiento por parte de los investigadores. A su vez, también tendremos artefactos simbólicos como prompts que utilizan los investigados, todo esto como la materia prima para la construcción de textos de campo. Textos cargados de una reflexibilidad continua, con la gran capacidad de revivir historias fieles a la realidad. El análisis tridimensional de los textos de campo es la característica de la indagación narrativa que más lo desmarca de sus pares metodológicos. El análisis implica interpretar historias, no fragmentarlas, ya que se construyen significados compartidos entre investigador y participante. La familiarización implica una lectura y relectura constante de los textos de campo, con transcripciones de entrevista, notas de observación y diarios de campo. El propósito, sumergirse en la voz y el contexto del participante. Posterior, una codificación narrativa que va a consistir en identificar eventos críticos o significativos dentro de las narraciones con el fin de comprender cómo los participantes construyen sentido sobre su experiencia. Las representaciones visuales o mapas visuales integradores permiten visualizar las relaciones entre los elementos identificados. Esto ayuda a co-construir una historia con sentido, articulando los vínculos entre las experiencias individuales y los contextos en que se desarrollan. Todo esto en el marco de ampliar, profundizar, narrar y renarrar esas historias, ya que esto conecta las historias individuales con contextos sociales, explora las emociones, dilemas y aprendizajes que atraviesan cada historia y reconstruye los relatos junto con los participantes, generando nuevas compresiones sobre la experiencia vivida. En el componente de la reflexividad, nuestros resultados serán justificables y transferibles. Para la justificabilidad, esa girará en tres ejes: la transparencia, mostrando cómo se construyen y analizan las historias; la comunicabilidad, logrando que otros comprendan y se identifiquen con los relatos; y el reconocimiento fiel a la experiencia, con coherencia, manteniendo una conexión entre problema, paradigma y narrativas, donde los investigados se sientan identificados con estas narraciones. Por otro lado, la transferibilidad no busca generalizar, sino generar resonancia con historias que inviten a otros a reconocerse en ellas. No me queda más que agradecerles por su tiempo y confiar en que hayan disfrutado de esta presentación. Quedamos muy atentos a todos sus comentarios.